Hay muchas cosas realmente que se pueden comentar después de esto de que Dembélé oficialmente ya se va al PSG, se confirmó el día de ayer. Pues el primer video lo hice en modo, pues ya sabemos para qué, para pues comentar el traspaso y más aparte pues hablar de lo mal que me cayó este traspaso de Dembélé. Más que nada por, bueno pues por el cambiar el proyecto del Barça, que ya era una actualidad, por una incógnita que no sabemos si saldrá bien, por mucho que esté Luis Enrique allí y por unos cuantos billetes más. Pero yo creo que ahora pues hay que comentar muchas cosas, son muchas cosas las que pueden derivar de esto, tanto pues lo que voy a comentar aquí, que va a ser el eje del video, de la traición de Dembélé pues a Xavi y en general al Barça, a su staff técnico, cosas como por ejemplo pues el tema del fair play, que deberían por ejemplo ponerle un tope para mí a los salarios de los futbolistas, cosas pues yo que sé, también como pues quién es el que va a suplir esa baja, ¿no? E incluso si no ficháramos a nadie, pues cómo podría tal vez irnos, como lo veo yo a mi parecer. Y en general, pues tal vez incluso el tema de cuánto sacamos del traspaso, no sé, tal vez incluso comentar también pues cosas del estilo como pues su trayectoria en general, pues salió bien, salió mal, es un buen fichaje, un mal fichaje, etcétera. Bueno, pues son varios, no digo que los vaya a hacer realmente aquí enseguida, que vaya a ser todos de a una, pero sí quiero comentar y sí quiero hacer en general yo este video para hablar de para mí la traición, y comienzo directamente. Para mí Dembélé, como yo lo había dicho en ese noviembre de 2021, yo no quería que siguiera en el Barça, yo me alegraba de que prácticamente ya era su última temporada en el Barcelona y que pues todo parecía indicar que se iba a ir. Yo sinceramente lo primero que dije es, bueno, como por qué alguien le puso un contrato tan, bueno, tan extremadamente largo, porque a ver, pues Dembélé llegó en 2017, renovó hasta 2021, tal, fichó hasta 2021 y a partir de ahí, pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Renovación en general, fichaje, digo, fichó hasta 2022, a partir de ahí pues una renovación y a partir de ahí pues ya estaban comentándose, ¿no? Después que iban a renovar Dembélé, pero que ahorita más que nada yo creo que las prioridades eran pues las otras renovaciones, porque con Dembélé pues ya había pues una sintonía, ¿no? Pese a que estaba este tema del Sissoko y que se prolongó mucho la renovación. A partir de allí yo creo que podíamos decir que tal vez Dembélé pues sí iba a renovar, pero el asunto aquí es que Dembélé en ese noviembre de 2021 yo no quería sinceramente que renovara. Yo personalmente lo que quería básicamente era que Dembélé pues tal vez se fuese del Barça en general. Bueno, que se fuese del Barça igual como se había ido pues Griezmann, como se había ido Coutinho. Más que nada no porque yo no confiara en el jugador, pues yo creyera que era un mal jugador Dembélé y que no lo quisiera en el equipo, sino simplemente porque pues ya Dembélé no confiaba realmente yo en que pudiese sacar un buen rendimiento físico. Yo no confiaba en que se dejara de lesionar, tampoco confiaba en que el barcelonismo, que ya le había tomado manía, le pudiese soltar la manía, que pues Dembélé pudiese tal vez incluso futbolísticamente regresar a su nivel, si iba a haber un plan específico para él, etc. Cuando Xavi llegó, a comparación de mí y de muchos, sí creyó en Dembélé desde el principio y dijo que no, que un Dembélé bien trabajado puede llegar a ser pues claramente uno de los mejores del mundo. Y Dembélé por ejemplo trabajó así en general con Xavi y posteriormente pues es cuando empezó a dar su buen rendimiento. Dembélé realmente casi no tardó en rendir con Xavi, o sea, rindió podemos decir que inmediatamente. Y el hecho de que Dembélé pues haya rendido tan bien, yo creo que demuestra que Dembélé en su mayoría del tiempo en el Barça pues fue una víctima de los proyectos de Bartomeu, tanto de una parte por la ausencia pues de un equipo con un entrenador que tenga un modelo de juego pues donde Dembélé pueda contar, y más aparte pues de cosas ya más por el área de la dirección deportiva, ¿no? Como fichar a Coutinho y a él al mismo tiempo y al final pues ponerlos a que ambos roten entre sí la misma posición, lo cual pues fue un error terrible porque en teoría ficharon a Coutinho para ser interior y al final jugó pues de extremo, y cuando Coutinho no es para jugar ni de extremo de interior, realmente Coutinho lo que es un media punta. Eso, el tema de las lesiones, incluso estar con alguien
En general con entrenadores que no se preocupaban por sacarle su rendimiento, pues en general entrenadores que no contaban en él, tal vez no confiaban en él, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Fue víctima de lo que es Valverde, de lo que es Koeman. Setién no pudo, por ejemplo, casi contar con él, pero dejó de sobra que, vamos, que Dembélé contaba para él y muchísimo. Es decir, todo es curioso porque los entrenadores que son de juego de posesión sí que han contado con Dembélé. El ejemplo yo creo que ahora va a ser también Luis Enrique, otro entrenador de juego de posesión. Sin embargo, ahorita ya es fácil creer en Dembélé. Sí, es realmente muy fácil el hecho de creer en Dembélé como uno de los mejores. El reto verdaderamente era creer ahí en noviembre de 2021, cuando prácticamente nadie quería a Dembélé. Yo más que nada por las razones que comenté. Muchos porque también creían lo mismo, otros porque simplemente odian a Dembélé y pues ya. Y en general por las razones que sea, muchos no confiaban en lo que es Dembélé, no confiaban en él, no lo querían en el equipo. Y en general pues es como se lleva este asunto. Dembélé pues claro, es un jugador maravilloso, pero en ese entonces yo creo que, repito, que nadie confiaba en él y Xavi confió en él. Xavi mediáticamente lo defendió siempre dejó en claro que Dembélé contaba para él, que lo quería, que es un jugador con el que él contaba pues sí o sí, que le quería desde el principio. Y pues vimos en general que pues Dembélé empezó a jugar con Xavi, empezó a hacer pues lo que hemos visto, ¿no? El extremo que empezó a hacer, realmente al parecer le querían dejar toda la banda para Dembélé, le querían dar un plan específico para él, en lo táctico, en lo técnico, y lo querían utilizar como jugador, como extremo derecho, no como izquierdo, dejándole la banda. Y más que nada pues un jugador que en lugar de ser de cumplir la función de atacar al espacio, pues fuese el protagonista, ¿no? Pues fuese el desequilibrante, que fuese el jugador en conducción o de jugar al pie, podríamos decirlo así. Y Xavi pues vio sus características, supo entenderlo perfectamente, le dio un rol adecuado a sus características, y a partir de aquí se dio pues podríamos decir que el papel principal para que Ousmane Dembélé pudiese triunfar en el Barcelona y demostrar el maravilloso futbolista que siempre ha sido. Sí, demostrado que los cracks pues también fracasan si no les dan un proyecto decente. ¿Qué es lo que pasó? Que le dieron un rol adecuado a sus características, ya tenía todo esto, un equipo bien trabajado, que iba al alza, un Dembélé que claramente estaba mejor en sintonía, un compañero como Aubameyang con el que se entendió muy bien, pues otros tipo de cosas, ¿no? Como que la afición empezó a apoyar, mientras más rindes pues cada vez mejor te sientes, récord de asistencias, tal. Y Dembélé pues pasó de ser un jugador que pues sí tenía mucho talento, pero si lo juzgamos simplemente por rendimiento, valía, que te gusta, unos tal vez 15 millones de euros a pues lo que es ahorita. Es decir, un jugador que para mí en un estado normal valdría posiblemente hasta 120 millones de euros, pero tanto por la duración de contrato y las cláusulas ahí raras, tal, que seguramente las firmaron porque no tenían previsto que Dembélé los traicionara así. Pues claro, al final pues cobramos lo que cobramos, pues eso es para otro video. El asunto aquí es que Xavi pues confió desde el principio en Dembélé, le protegió, le dio el cariño desde el principio, intentó hacer un proyecto donde él contaba, hacerlo sentir protagonista, hacerlo sentir importante, y a fin de cuentas es de las cosas importantes para esto del fútbol, porque estamos hablando de que, por ejemplo, los jugadores cuando no se sienten importantes y cuando no se sienten queridos, etcétera, pues es cuando se suelen ir de los equipos. Y si Dembélé se siente importante, claramente no lo va a hacer. Xavi pues es todo lo que hizo por Dembélé, y en ese noviembre de 2021 Dembélé estaba devaluadísimo y tenía la misma fama que tenía Coutinho, es decir, un jugador que pues casi no juega, que pues pasó de ser promesa puro humo, un jugador que bueno, sí es buen jugador, rindió una vez, pero claro, estamos hablando de que no empezó a rendir mal y tenía ya esa fama pues del que siempre se lesiona. Era uno de estos denominados jugadores con piernas de cristal, sí, y pues claro, se lesionaba muy seguido, y esas lesiones pues eran de varios meses, y esas lesiones de varios meses sí a veces requerían incluso
incluso hasta una intervención quirúrgica, etcétera. Entonces era un problema tanto eso como el salario del jugador. Entonces pues Xavi, repito, lo cuidó desde el principio. Yo sinceramente dudo que este PSG, a lo mejor y resulta que sí, pero tal vez yo dudaría un poco de si este PSG de Al-Khelaifi y teniendo a Luis Enrique, pues de verdad tal vez apostaría por lo que es Dembélé. Yo sinceramente lo dudo. Creo que ya había sonado incluso antes de que llegara Luis Enrique que pues querían ficharse a Dembélé, cuando se hablan de las opciones, ¿no? Que posiblemente se tanteaban ahí si Dembélé no renovaba esta última temporada, pero al final pues estamos hablando de una cosa, y es que pues claro, Dembélé al final no terminó siendo parte de todo eso, y yo sí creo en general que Dembélé para mí tomó la mejor decisión posible, por una cuestión de que al final el jugador escogió pues el proyecto, decidió renovar, pero ya desde ahí Moussa Sissoko, no el futbolista, porque hay un futbolista que se llama así, Moussa Sissoko. Moussa Sissoko, pues su representante es de estos que pues al parecer son representantes con mucho poder, que pues según la UEFA o la FIFA querían hacer algo, pero como ya es clásico en estos señores, pues no hicieron prácticamente nada, más que dar tal vez el titular, y pues al final pues puso demasiados problemas. Al final ya habíamos visto lo que sucedió, ¿no? Que ya desde ahí, pues por ejemplo, lo que estaban haciendo pues era lo que comentó Mateo Alemán y lo que comentó Xavi, que creyeron que le estaba tomando el pelo el representante, que nos iban a dejar y que por eso pues lo habían separado, ¿no? Es una pequeña escena que alcancé a ver de este documental que hicieron de la nueva era. Terminaron apartándole y al parecer pues no sé si fue Xavi por órdenes de arriba, pero da la sensación de que lo hizo por cuenta propia. Y al final, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que propiamente Xavi decidió reincorporarlo, y que si lo vamos a renovar pues tenemos que hacerlo por las buenas, nada por las malas. Entonces vamos a sacarle su rendimiento, y a partir de ahí que le saquemos su rendimiento podemos seguramente pues traerle a alguien, podemos sacarle su rendimiento, y tal vez al verse convencido y lo bien que está aquí, pues posiblemente va a renovar. Xavi lo hizo así, lo gestionó maravillosamente bien, lo puso a jugar y salió increíble, ¿no? En el Bernabéu, por ejemplo, dio 2 asistencias, Araujo, Aubameyang, y estuvo cerca de incluso meter creo que un gol. Entonces Dembélé rindió muy bien, y a partir de allí pues yo creo que, repito, que tal vez había uno que otro club interesado, pero no ya a final de temporada, donde ya se veía que Dembélé iba para arriba en noviembre de 2021. Yo dudo mucho que alguien hubiera apostado por Dembélé. Repito, el PSG estuvo ahí, a lo mejor el PSG pues tal vez hubiera apostado por Dembélé, pero yo sinceramente lo dudo, y dudaría que incluso más que tal vez hubiese pues tal vez triunfado. Si hubiera estado ya Luis Enrique allí desde entonces, pues yo creo que tal vez sería otra cosa, pero claramente no lo fue. Luis Enrique pues acaba de llegar, entonces en general estamos viendo que Dembélé pues claramente pues ha rendido muy bien, y yo sinceramente dudo que esta razón por la que se va a decir que le ofrecen un contrato donde le ofrecen más billetes, yo sinceramente dudo que habría alguien que le ofreciera esa cantidad de billetes si no fuera gracias al rendimiento que le sacó Xavi y su staff técnico, de la mano de los demás jugadores que tenía de lado, porque no nada más es una cuestión del staff, es una cuestión también de los compañeros que tiene al lado, de pues con quienes juega, con quienes entrena, y en general podemos decir que es lo que ha rodeado la carrera de Dembélé. Claramente el estar en un verdadero proyecto y en este último año y medio, y es lo que ha marcado verdaderamente pues su carrera. Dembélé claramente pues ha tenido estos contras, ha sido víctima, repito, de cosas negativas como la ausencia de proyecto, pero Dembélé ya tenía aquí prácticamente un proyecto. Dembélé aquí ya tenía ahora sí las verdaderas condiciones para quedarse. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que si en estos momentos, que es su mejor momento en el Barça, no se quedó, pues claramente ya no es por cuestiones deportivas, porque argumento para irse del Barça en esta situación es cero. Que te vayas tal vez en la situación donde estaba el Verde, o donde tienes a Bartomeu de presidente y con esa afición del Barça que te tiene manía, ahí sí que sería bastante normal el irse, pero claramente ahí no se fue porque nadie quiso apostar por él, porque nadie dio un duro por él. Si me explicó, ningún equipo, ningún entrenador.
Eso sí, pues claramente repito, nadie dio nada por él, nadie confió en él, y ahora que prácticamente pues se lo están llevando es justo cuando le han sacado un buen rendimiento. Es decir, repito, yo dudo que sinceramente si no fuera gracias a Xavi le estarían ofreciendo este contrato de más billetes por el cual se va. Sí, y claramente si se está yendo, si no se fue antes, incluso una mala situación, pues es evidentemente por cuestión del dinero. En 2020, noviembre de 2021, ¿por qué no se había ido ya? Pues claramente porque nadie le ofrecía más. En noviembre, digo ahorita, ¿por qué se está yendo? Pese a que ahora está en una buena situación. Pues porque pese a que ahorita está en una buena situación, le ofrecen más billetes. Es decir, siempre al parecer para Dembélé se ha tratado de dinero, sí, porque repito, si fue una cuestión de dinero se hubiera ido antes, pero como nadie le ofrecía más, tenía el contrato de Bartomeu tal, porque nadie confía en él, porque su rendimiento pues era una lástima, era una lágrima aquello, pues claro, nadie le ofrecía. Es el ejemplo, el argumento de lo que tal vez ratifica lo que estoy diciendo aquí, que gracias a que Xavi le sacó este rendimiento, le han sacado pues le han ofrecido este super contrato. Entonces, por una parte eso, pero por otra parte señalar que entonces siempre se ha tratado entonces de dinero para Dembélé, siempre prácticamente, y aquí puede haber muchos problemas. Puede que el problema sea pues tal vez el representante que tiene detrás, el entorno. Yo siempre lo digo, yo no me quiero meter con prácticamente ningún jugador, pero realmente muchas veces lo que es el entorno de los jugadores los termina afectando demasiado, tanto, y lo digo de verdad con todo respeto, tanto sus familiares y sus representantes, más que nada, que muchas veces el familiar es el representante es un familiar, pues siempre el representante y los familiares son los que les terminan echando a perder sus carreras, porque les lavan el cerebro. Hay muchos jugadores a los que les lavan el cerebro y pese a que esté rindiendo bien les dicen, no, pues mi jugador merece más dinero, no sé, pues mi jugador merece más, y terminan poniendo al jugador por una posición encima del club, y al final pues tensan las negociaciones y causan traspasos que tal vez no hubieran sido beneficiosos para nadie. Entonces pues es lo que pasa, y es como ha estado pues Sissoko prácticamente con la carrera de Dembélé. Yo incluso me pregunto si de verdad habrán traído a Dembélé al Barça pues por querer triunfar en el Barça y ser el Barça, o simplemente porque Bartomeu pues que hacía esto de tengo 100, me gasto 100, me pides 200, te doy 222. Pues claro, yo dudo sinceramente si de verdad fue una cuestión de que, yo de verdad me pregunto si fue una cuestión de que entonces pues desde el principio vino al Barça por eso. No lo podemos saber tristemente y no me quiero enterar, pero una cosa que sí tenemos bastante en claro es que Dembélé pues ahora se ha ido por los billetes, y aquí es donde entro en sustancia, y es que comenté todo esto, esta trayectoria, para hablar de pues claramente cuando nadie confía en Dembélé, y que Dembélé sí lo hizo. Xavi es el que de verdad sacó a este Dembélé, pues podríamos decir que de ese rendimiento tan lamentable. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que Dembélé pues ha aprovechado este rendimiento que le sacó Xavi para al final venderse a sí mismo al mejor postor que le ofrezca más. Si me explico, al final pues se dejó pues ahora sí que seducir por el dinero, terminó cambiando el entrenador que confió en él desde el principio, y por un entrenador por un club que nunca le ha contactado, salvo hasta ahorita que ya es un jugador bueno, que nunca confiaron en él, y termina pues es para lo que termina utilizando el rendimiento que le sacó Xavi, su staff, los demás jugadores, el equipo en general, para pues valorizarse y venderse al mejor postor y sacar el mejor contrato posible. Yo lo comenté ayer, que muchos dicen que es respetable, yo siempre digo lo mismo, para mí es algo lícito, porque los jugadores pueden así, cada quien puede hacer lo que quiera con su carrera profesional de lo que sea, cada quien incluso puede vender a la mamá por unos cuantos euros, cada quien puede hacer lo que quiera, pero para mí eso sí es lícito nada más, pero para mí no es respetable, para mí para nada es respetable, porque y no estoy hablando de que juegues por amor, que también estaría muy bien, sí, pero estoy hablando de que juegues por razones deportivas. Laporta, por ejemplo, cuando habló de esto de Arabia, dijo que no hay razón deportiva cuando un jugador se va a Arabia, lo dijo con mucho respeto, pero exactamente igual aquí, cuando es en esta situación de Dembélé, si tú te vas del Barça no es por una cuestión deportiva, es por una cuestión 100% económica. Entonces, ¿es lícito? Sí, es lícito al 100%. ¿Es válido? Sí, es válido al
100%. Pero repito, que sea lícito y que sea válido no es sinónimo de que para mí sea respetable. Para mí personalmente no lo es, y menos de la manera en la que lo que ha hecho. Sí, ya con menos de un mes de mercado, claramente sin decir nada, traicionando a muchos en el vestuario seguramente. Yo no sé con qué cara habrá visto a todos en el vestuario decir, no, pues me voy al PSG porque me dan más dinero. No lo sé, y más cuando en general el Barça siempre que ha podido, incluso hasta con Bartomeu, pues le ha ofrecido todo lo que podían. El Barça con este contrato que le ha hecho a la baja, aún así le siguió ofreciendo hasta donde podían. El Barça siempre ha priorizado en general a Dembélé, sí, incluso cuando no era nadie, especialmente más que el Barça, Xavi en particular, que es alguien del Barça, pero claramente se entiende, ¿no? Que es el entrenador que lo revolucionó todo. Y así es como Dembélé, pues al parecer lo agradece. Repito, cada quien que haga lo que quiera, pero claramente cuando estamos viendo de que Dembélé empezó a rendir bien con Xavi debido a que él confió en él, le dio un plan físico y se dejó de lesionar, le dio un plan en lo táctico y en lo técnico y empezó a rendir muy bien, y claramente por eso empezó a hacer aquí la repartidera de asistencias increíble. Pues claramente pues ese entrenador que sí confió en él, pues ahora le traiciona, sí, dejando el equipo prácticamente pues porque otro le da más dinero, traicionando el proyecto. Sí, repito, traicionando el proyecto, traicionando en general lo que pues a quienes le dieron confianza, y repito, no con una cuestión de diciéndolo desde el principio, sino diciéndolo ahí a última hora. Entonces pues bueno, yo realmente todo esto dependía 100% de Dembélé, y si se ha producido así es porque Dembélé así lo ha querido. Sí, si hubiera querido se hubiera podido quedar, si hubiera querido irse tal vez desde antes incluso también, pero claro, pues ese es el problema. Pues a fin de cuentas pues Xavi crió un cuervo y le sacaron los ojos ahora, pues es lo que hay. Pero yo lo que me refiero es que pues hay muchas moralejas de esto. En nunca priorizar nunca más a ningún jugador, como prácticamente lo ha sido. Xavi solo insistió en él, nunca lo priorizó por encima del club, simplemente insistió mucho con él porque entiende que es uno de los mejores del mundo, y al menos pues alcanzó a sacarle un poquito de rendimiento, ¿no? Y que los ciento y tantos que pagó Bartomeu por él, pues no se fueran totalmente al caño, y tal vez incluso limpiarnos un poco la imagen de que hacemos fracasar a todos los jugadores. Pero bueno, pues es una pequeña demostración, ¿no? De lo que sucede y cómo es así. Yo veo así el caso de Dembélé, y para mí evidentemente esto es una traición, pero pues oye, repito, es lícito, para mí no es respetable, pero es lícito, y pues nada, Dembélé ahora se va al PSG. Si no fuera porque está ahí Luis Enrique, y porque al que la IFI se ve que le está dando todo prácticamente a Luis Enrique, y está prácticamente teniendo un cambio de postura donde sorpresivamente está dispuesto a sacar a Neymar, a Verratti, a Draxler y a todos los figurines que le gustaba fichar, se está poniendo del lado del entrenador. Y si no fuera por eso de el cambio de postura de Al-Khelaifi que ya comentamos, y no fuese tal vez porque está Luis Enrique ahí, yo estoy seguro de que Dembélé iría a fracasar, porque ir allí con un Pochettino, ir allí con un Galtier, que son buenos entrenadores por supuesto, pero si no les das la confianza, y con un Al-Khelaifi haciendo lo que hace, pues yo estoy seguro que iba prácticamente a un proyecto Bartomeu otra vez, porque aquello es lo mismo que Bartomeu, sí, un proyecto basado en materia de fichajes con una política de fichar cracks, y ahí claramente fracasaría. Pero pues bueno, Dembélé pues por las razones que se ha decidido hacer esto, y pues nada, tendrá que darle las gracias al Al-Khelaifi por cambiar de postura, y a Luis Enrique por el proyecto, porque si no es por eso yo estoy seguro que Dembélé fracasa, que al final uno no sabe si ese proyecto va a salir bien, a lo mejor resulta que no, lo más probable es que sí, pero ya sabemos que aquí no hay garantías ni de que pues no va a haber una abducción alien mañana, entonces pues al fin de cuentas pues es muy probable en un 99%, pero es aún una incógnita, y aquí pues ya en una realidad. Es pues lamentable, ¿no? Lo que pues ha pasado, y como es muy triste el final, pero pues nada, pues a fin de cuentas es lo que quería comentar, la traición de Dembélé a Xavi y al Barça. Pero pues nada más pues que pues agradecer al menos pues la sinceridad, ya se fue, dejar a Dembélé en lo suyo, entonces Dembélé a partir de ahora pues ya es pasado, y nosotros pues a lo nuestro, a pues intentar conseguir algún suplente y pues a jugar, que el día de hoy ya jugamos contra el Getafe. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí, mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal y en mi manga también, yo soy el Fifas, y nos vemos en el próximo video. Adiós.